En este vídeo voy a explicar el electrocardiograma normal en el contexto del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Pues el conjunto de hechos que ocurren entre dos latidos cardíacos, y estos sucesos o hechos son tanto mecánicos como eléctricos, como de presión, diferencias de presión, de volumen, ruidos. Básicamente podemos decir que hay una sístole o contracción del corazón, mejor dicho, contracción de los ventrículos, y una diástole o relajación de los ventrículos. En la sístole, con la contracción se expulsa la sangre y en la diástole se recibe la sangre. En la sístole podríamos distinguir una contracción ventricular isovolumétrica y una eyección ventricular. Esta contracción ventricular isovolumétrica empieza con el cierre de las válvulas auriculoventriculares que coinciden, que son las que producen el primer ruido cardíaco. Estas válvulas son la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral en el lado izquierdo. Se cierran estas válvulas, los ventrículos están llenos de sangre, empiezan a contraerse, pero no cambian de volumen aunque vaya aumentando la presión. No cambian de volumen porque la sangre no puede salir porque aún no hay suficiente presión como para abrir las válvulas sigmoideas o semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. En el momento en que la presión es mayor en los ventrículos que las arterias, pulmonar y aórtica, sale la sangre y eso se llama eyección ventricular. Llega un momento en que las presiones en la aorta y arteria pulmonar son mayores a las de los ventrículos y entonces se cierran las válvulas semilunares, tanto la válvula aórtica con la válvula pulmonar, esta aórtica y válvula pulmonar. Y entonces se produce el segundo ruido cardíaco. Hay una relajación, empieza la diástole, hay una relajación ventricular, es isovolumétrica porque no hay un cambio de volumen aunque la presión empieza a disminuir, hasta que se produce una apertura de las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué? Porque la presión de las aurículas que se han ido llenando durante la sístole superior a la presión del ventrículo y entonces se abren esas válvulas y se empieza a producir el llenado ventricular, que tiene una fase de llenado rápido, lento y luego una fase de contracción auricular. Bueno, si extendemos básicamente este ciclo cardíaco, lo podemos relacionar con los dibujos de arriba, que son una representación por un lado de los vectores en diferentes colores, de los vectores eléctricos cardíacos, y después la representación, el registro del patrón electrocardiográfico normal que representa esos vectores. Dentro de estas curvas ya recordamos que tenemos aquí la onda P, segmento PR o PQ en este caso, el QRS, tenemos el segmento ST, después tenemos la onda T. En el otro registro lo mismo. El primer ruido cardíaco coincidiría con la onda R y el segundo ruido cardíaco con la parte descendente de la onda T. Recordamos que el primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo el cierre de las válvulas semilunares, como hemos explicado antes. Entre este y este se da la sístole. Y después entre este segundo ruido y el segundo primer ruido sería la diástole. Como vemos, la diástole dura bastante más que la sístole. Si vamos un poquito antes, vemos que aquí en la onda P hay despolarización auricular. Esta onda P coincide con la parte final de la diástole de llenado ventricular por contracción auricular que tenemos aquí abajo. Luego viene la despolarización del nodo auriculoventricular, en el que no se detecta, hay un silencio eléctrico que es representado en color naranja, da un tiempo para que se acabe de pasar la sangre a los ventrículos y empieza el QRS, que es la despolarización del tabique, parte apical y parte basal del ventrículo. En la parte más alta es cuando empieza la sístole del corazón y es cuando hay la presión suficiente como para que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Pero en este momento va aumentando el ventrículo, va aumentando de presión, pero no es la suficiente como para que salga la sangre hacia las arterias, aórtica o pulmonar, y entonces ahí se da la fase que llamamos de contracción ventricular isovolumétrica, hasta que se produce a este nivel la apertura de las válvulas semilunares y entonces empieza la eyección, que sería todo esto de aquí. A partir de aquí se da el cierre de las válvulas semilunares y empieza la diástole, pero en este trozo de aquí, hasta el final de la onda T, se da la relajación ventricular isovolumétrica hasta que se produce a este nivel la apertura de las válvulas auriculoventriculares y empieza a pasar la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Y se produce durante todo este proceso el
llenado del ventrículo. Al principio es un rellenado rápido, luego más lento y al final por contracción auricular, que es lo que hemos explicado al principio, que empieza con la onda P. Todo este juego de ruidos y de presiones y de registros eléctricos, si lo reflexionas durante un tiempo, es fácil de entender. En el próximo vídeo seguiremos con las dimensiones, los voltajes y las amplitudes del registro electrocardiográfico.